Por años, los asesinos seriales han marcado a todo el mundo en su época. Algunos recibieron su respectivo castigo y ahora se encuentran tras las rejas. Otros siguen sin ser descubiertos. Sin embargo, a pesar de que se habla de sus fechorías y de sus horrores, nunca se ha estudiado lo que había dentro de su mente. Y el día de hoy, en este capítulo, hablaremos sobre uno de los asesinos seriales que más ha causado intriga a lo largo de la historia, y él es el asesino del Zodiaco. El asesino del Zodiaco fue un asesino en serie que acechó el norte de California entre diciembre de 1968 y octubre de 1969. En una carta presuntamente suya, confesó que había asesinado a 37 personas, aunque solamente confirmaron 4 hombres y 3 mujeres. De las mismas, solamente 2 sobrevivieron para dar pruebas sobre la identidad del asesino, aún desconocido. Se estimó que el Zodiaco, así era como él mismo se denominaba, tendría entre 20 y 30 años en el momento de sus crímenes, que era blanco, corpulento, de pelo castaño, que tenía conocimientos sobre lenguajes cifrados y poesía y una gran inteligencia. El 20 de diciembre de 1968, una pareja de adolescentes que paseaba por las afueras de Vallejo, California, fueron asesinados a tiros. El asesino no dejó huellas, y la policía no pudo reconstruir el crimen ni entender el móvil. En julio de 1969, Darlene y Mike se les acercó un hombre que los deslumbró y les disparó varias veces. Una hora después del ataque, llamó a la policía local para alertarlos sobre el incidente y reconocer su responsabilidad en ambos ataques. Gracias a ello, Mike sobrevivió pese a la llamada y al retrato hecho por Mike. El caso no pudo resolverse. En agosto de 1969, 3 diarios recibieron una carta escrita a mano y sin remitente. En ella, un hombre confesaba ser el responsable de la muerte de los adolescentes y exigía que su carta apareciera impresa en la primera plana. De lo contrario, amenazaba con cometer más asesinatos. Estaba firmada por el asesino del Zodiaco. Como sello, había trazado un círculo atravesado por una cruz. Además, cada sobre contenía la tercera parte de un código que presuntamente revelaba su identidad. La policía no logró detenerlo ni descifrar el acertijo, por lo que los diarios recibieron una nueva carta con más amenazas. Días más tarde, 2 profesores consiguieron completar el código. No era más que el comienzo de un texto en el que el asesino se jactaba de la diversión que obtenía matando. Tal como lo prometió, el Zodiaco atacó de nuevo. En septiembre apuñaló a una pareja que descansaba en las costas de Napa. Antes de huir, escribió un mensaje en la puerta del coche y cuando estuvo a salvo llamó a la policía para reivindicar su responsabilidad. Sus víctimas fueron encontradas con vida aunque la chica falleció en el hospital. 2 semanas más tarde, un taxista fue asesinado a tiros en San Francisco. Esta vez el Zodiaco no dejó rastro en la escena, pero escribió una nueva carta a la prensa para adjudicarse el crimen. Como prueba incluía un pedazo de la camiseta ensangrentada del taxista. En ella amenazaba con atacar un autobús escolar. La policía tenía un retrato hablado del homicida, sus huellas digitales y un sinfín de pistas desprendidas de sus cartas. Pese a todo, no conseguían rastrearlo. El Zodiaco continuó reivindicando asesinatos y burlándose de la policía durante años. En 1974 se detuvo súbitamente. Antes de desaparecer se habían adjudicado un total de 37 muertes, aunque solo 5 fueron confirmadas. El asesino del Zodiaco. El original apareció en el año de 1969 cometiendo, según él, 37 asesinatos. La policía solamente le pudo confirmar 7. Se desconoce quién es, hasta la fecha no se ha podido identificar, a pesar de que él dejaba cartas y mensajes encriptados, de los cuales algunos pudieron ser descifrados, pero otros no, incluyendo su nombre. Él menciona su nombre en un mensaje cifrado, pero hasta la fecha no ha podido ser identificado y por lo tanto sigue prófugo.
Se da una relación de aparente juego con la policía, ya que el asesino pues dejaba cartas, dejaba notas, hacía llamadas y los mensajes cifrados con el propósito pues de que lo encontraran, con el propósito de que identificaran quién era, quizá con la intención de poder detener esta ola de crímenes que él venía cometiendo. Por lo cual podemos encontrar en este asesino una especie de dicotomía, en la que identificamos que por una parte está el deseo inconsciente de hacerse notar, de matar a través de rituales que realizaba y darle paso al aspecto negativo, pero por otra parte está el deseo de ser encontrado con el propósito de que lo ubicaran, lo capturaran y quizá detuvieran la situación que él mismo estaba experimentando. Posterior a este asesino desconocido se presentó otro que se hizo llamar a su vez asesino del zodiaco, utilizando el mismo símbolo que utilizaba el primero, pero obviamente no podía ser él ya que era mucho más joven. Este último se llama Heriberto Seda, mejor conocido como Eddie Seda. Él cometió los asesinatos en Nueva York, dado que él era admirador del asesino del zodiaco original de esa fecha. Sus antecedentes infantiles pues era un niño estable, alegre, feliz, con una vida aparentemente normal. Sin embargo, a los 16 años se retiró de la escuela porque fue sorprendido con un arma. Reporta su madre que a partir de esa edad él comienza a tener cambios en su personalidad. Él comenzó a comportarse como abusivo con su hermana y con su novio, llegando hasta los disparos con ellos, motivo por el cual pues fue encarcelado. Y después de investigaciones pues se descubrió que él era el segundo asesino del zodiaco. Durante su captura y su juicio él se refugiaba en la Biblia, él se refugiaba en los salmos, repitiendo mensajes de la palabra de Dios, pero al mismo tiempo cuando él declara, él libre de culpa, sin muestra de arrepentimiento, él declara lo que hizo y cómo cuando la víctima, por ejemplo, permanecía con vida después de haber recibido un ataque, él continuaba hasta que la dejaba muerta. Entonces podemos encontrar en él una especie de lucha, una lucha por entre el bien y el mal que se encuentra en él mismo, ¿no? Buscando contener, porque él mismo declara que él trataba de aguantar, no salir para no causar daño, pero llegaba un momento en el que ya no podía y entonces era cuando salía, buscaba una víctima y entonces en esa víctima descargaba todo lo que tenía acumulado, toda esa presión que lo mantenía angustiado, y por lo mismo él declara, ¿no?, se mantenía apegado a Dios. Sin embargo, al momento de realizar un crimen, era liberada esa tensión y él se sentía vacío, se sentía culpable, volvía nuevamente esa ansiedad y entonces trataba de controlar y aguantar lo más que podía hasta que venía nuevamente otro crimen, donde descargaba otra vez toda esa presión que lo dominaba o que él permitía que lo dominara. Sin embargo, al momento de las declaraciones y al momento de hablar de los crímenes que él había cometido, no expresa remordimiento, no expresa arrepentimiento, por lo tanto podríamos decir que puede ser catalogado como un psicópata. En una declaración que se le hizo, él dice que agradece estar dentro de la cárcel porque así ya no está haciendo adentro lo que estaba haciendo afuera. Sin embargo, sigue sin mostrar arrepentimiento. Y pues tiene de sentencia de 232 años, pues mismos que va a ser imposible que los alcance a cumplir, pero que su vida va a estar ahí de por vida en la cárcel. Muchas gracias por eso, y a ustedes por su atención. Y nos vemos en el próximo capítulo.